Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la segunda sesión pública de resolución de manera presencial convocada para esta fecha. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y saludo cordialmente, por supuesto, a la magistrados integrantes del Pleno y al secretario general, así como a todos y cada uno de nuestros compañeros de este tribunal electoral. A efecto de iniciar la sesión, solicito al secretario general proceda a verificar la existencia de quórum legal para sesionar válidamente. Con gusto, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Sinol, por lo que, en términos del artículo 11, párrafo primero de la ley orgánica de este tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión de resolución. Le solicito, secretario, nos informe cuáles son los asuntos listados para este día. Magistrada presidenta, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de resolución y 3 proyectos de sentencias convenio tribunal, los cuales a continuación preciso. El número 1 es el TEE diagonal GED diagonal 029 diagonal 2025, es una resolución. Parte actora es Dulce Adilene Ortiz Garibay. La autoridad responsable es la Comisaría Municipal de la localidad de El Valle, municipio de Ayutla de los Libres, asunto que fue turnado a la ponencia número 5. El asunto 2 es el SCT 007 de este año. Los comparecientes son Seferino Sánchez Nava y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto turnado a la ponencia 1. El asunto número 3 es el SCT 008 diagonal 2026. Los comparecientes son Jorge Martínez Carvajal y ese Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto turnado a la ponencia número 4. Y el último asunto es el SCT diagonal 006 diagonal 2026. Los comparecientes son María Isabel Fabián Castañeda y este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto que también fue turnado a la ponencia número 5. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrados, en términos de los artículos 30, 31, fracción novena y 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, interpretados de manera sistemática y funcional, pongo a su consideración la lista de los asuntos a discutirse en la presente sesión. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio A Alcaraz. favor. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Magistrados, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión, las cuentas de los proyectos que nos ocupan se realizarán por conducto del secretario general de acuerdos. El primer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave 029 diagonal 2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que pone a consideración de este pleno la magistrada Evelyn Rodríguez Sinol en el juicio electoral ciudadano TEE diagonal GED diagonal 029 diagonal 2025 promovido por la ciudadana Dulce Adilene Ortiz Garibay en contra de la Asamblea Comunitaria de 20 de noviembre de 2025, celebrada en la localidad de El Valle, municipio de Ayutla de los Libres Guerrero, en la que dieron de baja como representante propietaria de dicha población. La actora se inconforma principalmente de que en la decisión de removerla adoptada en dicha asamblea no se respetó su garantía de audiencia y el derecho de la comunidad de participar de manera informada por falta de convocatoria y porque la asamblea llevada a cabo en realidad se trató de una asamblea informativa relacionada con la consulta previa, libre e informada sobre el procedimiento para la elección, integración e instalación del Consejo Municipal
comunitario de dicho municipio. En el proyecto se propone declarar sustancialmente fundados los agravios de la disconforme por lo siguiente. Primero, no existe certeza de la celebración de la asamblea impugnada porque, inciso A, obran en el expediente dos actas de la asamblea que se contraponen, lo que genera incertidumbre sobre cómo efectivamente se desarrolló, ya que se consignan situaciones distintas en cuanto a la adopción y votación de la decisión. Además, en ambas actas no se especifica en qué lugar de la localidad se llevó a cabo la asamblea, como tampoco se precisa la hora de su inicio. Inciso B. La asamblea cuestionada coincide en día y horario con la diversa asamblea informativa de 20 de noviembre de 2025, lo cual se acreditó con los respectivos informes y anexos del IEPC y las copias certificadas de acta de la referida asamblea informativa remitidas por dicha autoridad electoral. Al respecto, en el proyecto se razona que resulta inverosímil que la asamblea impugnada haya tenido verificativo a la par de la asamblea informativa, la cual sí está demostrado plenamente su desahogo. Lo anterior, porque no hay certeza de que se haya emitido y difundido alguna convocatoria previamente a la asamblea controvertida, como tampoco para el efecto de remover a la disconforme como representante de la localidad. Asimismo, existen diversas documentales en autos remitidas principalmente por el IEPC que permiten concluir que en realidad lo que se celebró fue la asamblea informativa, destacándose que 32 personas, esto es el 86.48% de los asistentes a la asamblea de remoción, estuvo también o al mismo tiempo en la asamblea informativa, por lo que el proyecto concluye que dichas personas estuvieron en la asamblea informativa cuyo verificativo sí está plenamente acreditado. Por lo anterior, se sostiene que no hay certeza en la celebración de la asamblea impugnada ante la falta de acreditación de su convocatoria y de la demostración plena de que en el lapso en que supuestamente tuvo verificativo dicha asamblea de remoción del cargo de la actora, se llevó a cabo la asamblea informativa aludida, motivos por los cuales se determina en el proyecto declarar la inexistencia de la asamblea de 20 de noviembre de 2025 en la que supuestamente se decidió la baja o remoción de la actora como representante de la localidad de El Valle. 2. Si lo anterior no fuera suficiente y en el supuesto no concedido de que se hubiere realizado la asamblea impugnada, el proyecto considera que, inciso A, si en el desahogo de la asamblea informativa la comunidad decidió celebrar la asamblea de remoción, no resulta viable la inmediatez con la que se haya celebrado dicha asamblea, pues no existían las condiciones para que la ciudadanía tomara una determinación de manera objetiva y sobre todo donde se respetara el debido proceso de la actora. Inciso B. De los dos documentos o actas de asamblea, no se advierte, como tampoco de las demás constancias procesales, que se hubiera emitido una convocatoria. Únicamente obra el informe circunstanciado de la comisaría responsable, donde señaló que convocó a la asamblea mediante aparato de sonido sin acreditar su dicho. Por ende, el proyecto considera que si la única constancia que hay en el expediente relacionada con la convocatoria es el informe circunstanciado, ello es insuficiente para sostener que la actora y ciudadanía fueron convocados a la asamblea. Inciso C. De las actas no se desprende que se hubiera dado el uso de la palabra a la actora que fue revocado de su mandato o dado de baja, por lo que no se hace constar dicha circunstancia, como tampoco se reitera que se haya convocado para ese efecto, transgrediéndose así su derecho de audiencia y debida defensa. Inciso D. La falta de convocatoria conllevó a que no se garantizó el principio de certeza y de participación libre e informada de la comunidad. Bajo tales condiciones, en el proyecto se propone determinar la inexistencia de la asamblea recurrida y como consecuencia inválidos sus efectos con sus respectivas implicaciones. 3. Al efecto, entre otras implicaciones, está la de dejar sin efectos parciales la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades Comunitarias de la etnia MEPA de 25 de noviembre del 2025, en lo que hace a la decisión de que la persona suplente de la actora asumiera el cargo titular de la Consejería Municipal que también aquella ostenta. Lo anterior, porque dicha asamblea es consecuencia de la diversa declarada inexistente
ya que el único motivo por el que la actora se le sustituyó en el cargo de consejera municipal fue porque previamente fue removida o dada de baja como representante de la localidad. Entonces, lo decidido, esto es, la inexistencia de la asamblea donde se removió como representante a la disconforme, se tiene que ese motivo de sustitución de la actora como consejera municipal ya no existe. Máxime que, de acuerdo a lo que se propone resolver, la asamblea de la etnia MEPA no puede convalidar un acto ilegal como lo es la remoción o baja de la disconforme como representante de la localidad. Aunado a que la asamblea de la etnia no se convocó para sustituir a la disconforme en aquel cargo de consejera, sino para escucharla al igual que a la comisaria responsable con motivo de la baja de la actora como representante, con lo que no se cumplió con el debido proceso en perjuicio de la disconforme y que los representantes y autoridades de la etnia tuvieran las garantías mínimas de información para tomar la decisión. Por tanto, en el proyecto se considera dejar sin efectos la asamblea de la etnia MEPA de 25 de noviembre del 2025 en lo que hace a la decisión de sustituir a la actora en el cargo de consejera municipal, al ser consecuencia directa de la inexistente asamblea de 20 de noviembre de ese año. Finalmente, se determina reconocer a la disconforme en los cargos de representante de la localidad y consejera municipal mencionados y se precisa que lo anterior no implica que, mediante asamblea, se determine revocar o destituirla en cualquiera de los cargos. Sin embargo, garantizando el respeto a los derechos humanos, la información previa a la comunidad y en general los usos y costumbres comunitarios. Así, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, son fundados los agravios en términos de las consideraciones expuestas en el considerando noveno de la presente resolución. Segundo, se declara la inexistencia de la Asamblea Comunitaria de 20 de noviembre de 2025. Tercero, se declara sin efectos parciales la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades Comunitarias de la etnia MEPA de 25 de noviembre de 2025 en lo que hace a la decisión de sustituir a la ciudadana Dulce Adilene Ortiz Garibay como consejera del Consejo Municipal Comunitario de Ayutthaya de los Libres Guerrero. Cuarto, tiene vigencia el encargo de la ciudadana Dulce Adilene Ortiz Garibay como representante propietaria de la localidad de El Valle, municipio de Ayutla de los Libres Guerrero, así como el de consejera titular de la etnia MEPA del Consejo Municipal Comunitario de dicho municipio. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es proyecto de mi ponencia. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad. Le agradezco, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. Los asuntos segundo, tercero y cuarto listados para analizar y resolver en la presente sesión se tratan de los proyectos relativos a las sentencias convenio tribunal identificadas con la clave 07, 08 y 06/2026, los cuales fueron turnados a las ponencias a cargo de los magistrados Daniel Preciado Temiquel, César Salgado Alpizar y de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, respectivamente, en los cuales no puedo participar en su deliberación y resolución por tratarse de expedientes en los que el tribunal es parte, siendo que la suscrita es su representante legal. Por lo tanto, serán resueltos sin mi presencia. Para tal efecto, fungirá como presidenta de este cuerpo colegiado, a partir de este momento, la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en términos del acuerdo 22 de fecha 15 de octubre del 2024. Por lo tanto, le pido amable y respetuosamente a la magistrada ocupe la presidencia de este pleno y procedo a retirarme con su anuencia. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todas. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta de manera conjunta de los proyectos relativos a los expedientes TEE/SCT, diagonal 07 del 2026, 08 del 2026 y 06 del mismo año. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, a continuación doy cuenta al Pleno con los proyectos de sentencia correspondientes a los convenios laborales identificados como Tribunal 7, 8 y 6 del año 2026, celebrados por la representante legal de este Tribunal Electoral y 3 personas, ex servidora y ex servidores públicos que, durante la vigencia de la relación laboral, desempeñaron los cargos de archivista, adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, secretario particular y secretario instructor adscritos a la ponencia 2 respectivamente. De las constancias que obran en autos, se advierte que el 18 de noviembre del año inmediato anterior y 15 de enero del presente año, las partes suscribieron los respectivos convenios laborales con recibo finiquito, solicitando a esa autoridad jurisdiccional su aprobación conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria. Dichos instrumentos fueron debidamente ratificados ante la presencia judicial de las magistraturas ponentes los días 26 y 28 de enero. Así, del análisis integral de los convenios sometidos a consideración, este Tribunal Electoral estima que se encuentran colmadas las formalidades y exigencias legales previstas en la normativa laboral aplicable. En consecuencia, en los proyectos de cuenta se propone aprobar los convenios, elevarlos a la categoría de sentencias ejecutoriadas y el archivo de los asuntos como concluidos. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a nuestra consideración los acuerdos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Sinol. A favor. Magistrada presidenta, magistrados, los proyectos de resolución fueron aprobados por unanimidad. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarlos como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:23, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, magistrada.